Hebreos 6, 4 al 8, dice así. Porque es imposible, sin tener que hacer una énfasis en esa palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Como ustedes pueden ver, posiblemente estamos entrando en uno de los pasajes más discutidos del Nuevo Testamento. Esta semana invité a muchos amigos a mi casa. Y lo digo figurativamente porque no vinieron. Vinieron sus libros. y durante toda la semana tuve un interesante debate entre todas estas figuras que considero yo mis maestros en cuestiones teológicas. Todos ellos tienen una trayectoria impresionante en su vida de estudio bíblico. Pero algo descubrí en todos ellos, que esta porción la interpretan diferentes, cada uno de ellos, y me estaban volviendo loco. A todos ellos, en una mesa redonda, les hice la misma pregunta. ¿Está este pasaje hablando de verdaderos cristianos o no? Cada uno de ellos, cuando consulté sus puntos de vista, fueron bien honestos. Y cada uno, con referencias bíblicas y apoyo bíblico, me dieron su conclusión. Y aquí ustedes pueden observar que hay 5 descripciones muy interesantes y muy importantes. Observen. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esta persona que está aquí descrita dice que si esa persona recayere, tropezare, es imposible, y es una palabra que a todos nos pone un freno, decir, es imposible sea otra vez renovada para arrepentimiento, crucificando de nuevo a sí mismo al Hijo de Dios, o sea, avergonzando a Cristo. En otras palabras, si aquí se está describiendo a un cristiano, entonces nos está dando a nosotros como cristianos una muy interesante advertencia, a la cual nos pide que hagamos una seria reflexión en dónde está nuestra vida espiritual. ¿Dónde estoy yo caminando con Cristo en este momento? Número 2. ¿Hay algún pecado en mi vida en este instante que me podía descalificar de la salvación?
Al simplemente hacer esta pregunta, estamos entrando entonces a un terreno muy peligroso. Y no quiero confundirlos. Estamos entrando a un terreno muy peligroso. Porque si lo interpretamos de esa manera, o sea que estas 5 características está describiendo a un cristiano verdadero, entonces, número 1, nos está declarando que la seguridad del cristiano en su salvación es incierta. Es incierta. Número 2, que si mi salvación es incierta, entonces una recaída mía me puede descalificar para arrepentimiento. Y que si eso es verdad, número 3, no tengo oportunidad de volver. Porque hace énfasis en la palabra es imposible. Y es aquí donde el entendimiento que Dios me ha dado a mí, en este siervo humilde, que si yo me comparo a todos los escritores que estudié esta semana, no soy nadie. Pero el entendimiento que nos ha dado a usted y a mí acerca del evangelio de la gracia, yo no puedo reconciliar en mi mente y en mi corazón que esta porción está hablando de un cristiano verdadero. Porque no puedo reconciliar en mi corazón que un cristiano pueda vivir una vida sufriendo la incertidumbre de la inseguridad de su salvación. Y eso es muy difícil de digerir. Porque los pasajes difíciles de entender se tienen que interpretar con los versículos fáciles de entender, especialmente cuando hablamos de la gracia de Cristo. Romanos 8:1. ¿De dónde viene nuestra seguridad de salvación? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y digan un amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, ¿saben lo interesante de este versículo 1 del capítulo 8 de Romanos? Es que por 10 versículos anteriores, Pablo está siendo tan honesto con nosotros de que en su cuerpo hay miembros que luchan en él. Y que dice, ay de mí, dice él, ay de mí. Pero el capítulo 8 comienza diciendo, mas ahora ninguna condenación, ninguna condenación. Otro pasaje de seguridad de salvación es Juan 10, 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Escuchen bien. Las ovejas que le pertenecen a Cristo Jesús no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Digan un amén también. Yo sé que, ¿saben? La seguridad de mi salvación no depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Porque yo estoy en la mano de Dios y la mano de Dios es poderosa. ¿Saben qué? Y es más poderosa que yo. Porque aunque yo sea infiel, Él permanece fiel.
La seguridad de mi salvación no depende de mí. La seguridad de mi salvación depende de la mano de Dios. Porque nosotros pecamos todo el tiempo. Y como, imagínense, si no existiera la seguridad de la salvación, cada domingo tendríamos que estar haciendo pues, nacimientos nuevos aquí, otra vez. Y rebautizarse unas cuantas veces, hermano. Algunos de ustedes quizás 3, 4 veces. Unas 2 a 3 zambullidas. Pero usted y yo somos pecadores. Lo más tierno de esto es de que el Señor sabe que usted y yo somos pecadores. Y si Dios, sabiendo que usted y yo somos pecadores, Juan nos dijo en 1 de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que la puerta del arrepentimiento está abierta, hermanos. Dicen amén. Es lo maravilloso de la gracia de Dios. Si ustedes observan las 7 iglesias del Apocalipsis, a 5 de ellas el Señor les llama al arrepentimiento. Tanto más, quizás una de las peores iglesias que diríamos nosotros en esa lista es la iglesia de la Odisea. La iglesia que el Señor le dijo, te vomitaré de mi boca. Pero a esa iglesia el Señor la llama al arrepentimiento. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está haciendo una insistencia a la iglesia de la Odisea. Es decir, arrepiéntete porque te amo. Es muy importante que hagamos una comparación. Vayamos a Hebreos nuevamente. Y quiero leer el verso 4 y el 5 y quiero que hagamos una comparación Hebreos 6, 4, 5 con Tito 3, 3 al 7. Y quiero que miremos la diferencia entre las descripciones de estos dos pasajes. Miremos nuevamente el verso 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Que 5 interesantes descripciones. Ahora, comparemos estas 5 descripciones a Tito 3, por favor. Y no estamos muy lejos, solamente regrese, váyase al centro de su Biblia unas 3, 4 páginas y encuentra usted Tito capítulo 3. Y quiero que, por favor, observen la gran diferencia entre la descripción de Hebreos y Tito capítulo 3. Digan amén cuando lo tengan. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos, hermanos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros, ¿verdad? Éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si usted mira la lista de Hebreos 6 por sí sola, usted diría, es una lista impresionante. Pero cuando la miramos al lado de Tito 3, 3 y 7, de pronto nos damos cuenta que hay algo en la lista del capítulo 6 de Hebreos que no está bien. No de que el escritor se equivocó, sino que suena una experiencia superficial. Porque faltan 3 elementos en la lista de Hebreos para nosotros concluir que la persona que está siendo descrita en ese pasaje es un verdadero cristiano. Falta la seguridad de salvación, la regeneración, que es la transformación, y la esperanza en Cristo. Hebreos 6, 4, 5 no encontramos esos 3 elementos. Porque el Evangelio, cuando es recibido por fe, produce una increíble transformación en el corazón y en la vida de la persona. Me podría usted preguntar, bueno, pastor, hay gente como en el capítulo 6 de Hebreos. ¿Quiénes son? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que pudiéramos nosotros absorber para decir, este es un ejemplo? Vienen 2 ejemplos a mi mente. El primer ejemplo es uno de los compañeros de Pablo. Había un hombre, Demas se llamaba, que anduvo con Pablo. Muestra que él era un hombre que tenía un buen sentido de comunidad, amaba a los hermanos de la comunidad, tanto que cuando Pablo escribe a los de Colosas y le escribe a Filemón, les dice, hey, Demas, les manda saludos. También Pablo le dice acerca de Demas, de que su colaborador era una persona que estaba cerca de Pablo, lo seguía a Pablo, colaboraba con Pablo, era amistoso con Pablo y con los otros hermanos. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo menciona nuevamente a Demas, dice, Demas me ha desamparado. Porque amando a este mundo se fue a otra ciudad. Algo interesante. Porque fue en el tiempo cuando Pablo fue arrestado una segunda vez. Esta vez no estaba Pablo arrestado en una casa con comodidades, él podía pagar su renta, venían las visitas. No, en esta ocasión Pablo ya estaba en un calabozo, encadenado, sufriendo fríos y el abandono de algunos hermanos. Entre de ellos, este hombre Demas. Me ha desamparado. Porque cuando miró Demas que el evangelio iba acompañado de una muy fuerte persecución, al punto que llevó a Pablo al encarcelamiento, Demas optó por abandonar la fe e irse tras el mundo. Otro ejemplo muy claro es Judas. Ustedes díganme si Judas califica en algunas de estas 5 calificaciones. ¿Fue Judas iluminado? Por supuesto, escuchó a Cristo por 3 años. ¿Gustó del don celestial? Díganme si no, mirar a Cristo ojo a ojo
¿Fue participante del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Gustó de la buena palabra de Dios? Imagínese tener a Jesús como su maestro. ¿De los poderes del siglo venidero? ¿Cuántos milagros miró Judas realizarse todos los días a cualquier ciudad donde iban? O sea, es un ejemplo clásico de que Judas había sido iluminado, mas en cambio su fruto fue de maldición. El escritor de Hebreos nos presenta una figura o una fotografía muy importante. Quiero que vayan conmigo al versículo 7 y 8. Y nos presenta una fotografía donde se distinguen los dos grupos muy fácilmente. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrogos es reprobada. Está próxima a ser ¿qué? Maldecida. Esta palabra es muy importante, porque si nosotros, Cristo Jesús nos libró de la maldición del pecado, ¿podrá un cristiano volver a esa maldición? Está próximo a ser maldecida. Y su fin es el ser ¿qué? Quemada. Este pasaje me llevó a pensar rápidamente en la parábola del Señor Jesús del sembrador. El Señor menciona 4 tipos de terrenos en donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, si ustedes quieren buscarlo, ese pasaje conmigo, no lo vamos a leer todo, solamente leeremos algunos versículos de esa porción. Marcos 4. La primera semilla cayó en el camino donde los pájaros vinieron, se la comieron y se la llevaron y la comieron. Está hablando de aquella persona que escucha el evangelio, pero no causa ningún efecto. Hay una gran indiferencia en su corazón. Su corazón ha sido endurecido y Satanás viene y roba la semilla. La segunda semilla dice que cayó en pedregales y que brotó rápidamente porque la raíz no tenía profundidad. Escuchen bien, no había profundidad. Había solamente un estado superficial de experiencia, como Hebreos 6, 4, 5. Dice que brotó, pero fue quemada por el sol. Son aquellos que reciben el evangelio con entusiasmo, pero cuando miran la persecución, cuando miren las tribulaciones y la persecución por causa del evangelio, decidan abandonar la fe. La tercera semilla es la semilla que cayó en espinos, que los afanes de este mundo y los problemas de este mundo y el amor a las riquezas ahogan la semilla y no hay nada de producción. Pero la cuarta semilla cayó, ustedes saben dónde, en buena tierra. Y esa semilla germinó y trajo abundante y rico fruto. Observen lo que dice Marcos capítulo 4, versos 16 y 17 acerca de la semilla superficial del pedregal. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Fueron iluminados, participaron del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo les redarguyó en su corazón. Escucharon la palabra de Dios y la recibieron con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de
corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropiezan. Esta pequeña porción nos lleva rápidamente al contexto de Hebreos capítulo 6. La experiencia del Evangelio es solamente superficial, sin una verdadera transformación. Y espero en mi corazón que aquí no exista uno de estas personas, que su experiencia con el Evangelio es superficial, pero no ha habido en el corazón una verdadera transformación. El ser iluminado no quiere ser salvo necesariamente. Y que cuando vienen los problemas y la persecución, el fruto muere. No hay. No existe. La pregunta es, ¿por qué el escritor dijo esto? ¿En qué manera este pasaje de Hebreos entra en el contexto de toda la carta? Un recuento. El Evangelio llega a una comunidad judía. Y un grupo de esa comunidad judía vienen a Cristo y aceptan a Jesús como su Mesías. Aceptan el Evangelio por gracia. Son convertidos. Dentro de ese grupo de convertidos habían entre de ellos algunos simpatizantes, pero no verdaderos cristianos. El momento que la persecución llegó a esa ciudad y los judíos legalistas empezaron a perseguir a los judíos cristianos, aquellos que eran solamente simpatizantes del Evangelio, se les hizo muy fácil abandonar lo que ellos comenzaban a aceptar. Dijeron, no al Evangelio. Y volvieron atrás a sus tradiciones judías, a su legalismo judío, a sus leyes judías, a sus rituales judíos. Y haciendo eso, ellos estaban negando la suficiencia de la cruz de Cristo, queriendo añadirle a la cruz de Cristo sus leyes, tradiciones y rituales. Y entonces aparece lo que Primera de Juan, vayan conmigo, nos comparte. Observen lo que dice Primera de Juan 2:19. Amén. Este pasaje es revelador. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, verdaderos cristianos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
Y el que confiesa al Hijo tiene, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, hermanos. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Lean conmigo el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué ocurre cuando los hermanos de la iglesia de los hebreos comienzan a mirar que hay un éxodo de gente que por la persecución comienzan a abandonar la fe que había sido iluminada en sus corazones, pero no había sido transformada en sus corazones no habían sido transformados, y regresan a la ley de Moisés? ¿Qué estaban haciendo ellos? Negando al Hijo, negando la suficiencia de la cruz, negando la suficiencia de Cristo, negando al Hijo. Los hermanos verdaderos cristianos comenzaron a desanimarse. Y comenzaron a pensar y aún contemplar hacer lo mismo. Entonces llegamos al verso 9 del capítulo 6 de Hebreos, donde vamos a terminar. Entonces llegamos a ese pasaje. Verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Voy a leer el mismo versículo en la versión viviente. Fíjense cómo dice la versión viviente. Queridos hermanos, aunque hablamos de este modo, es que ustedes notan que el verso 4 al verso 8 fueron palabras fuertes, fueron palabras difíciles, no fue fácil explicarlo. Quizás ustedes ya los perdí y dijeron, ay, Pastor Kenny, ahora sí nos confundió todo. Sí, porque son pasajes difíciles. Pero dice, queridos hermanos, aunque hablamos de este modo, y aquí viene algo interesante, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. En otras palabras, la porción del 4 al verso 8 no estaba describiendo a los hermanos hebreos que estaban luchando, que estaban desanimados. Está describiendo a un grupo selecto que estaba trayendo desánimo porque ellos no habían sido aún transformados por el Evangelio. Pero entonces él rectifica, el escritor dice, esto no son ustedes, mas en cambio están un poco desanimados. Quiero decirles que la esperanza en Cristo vale la pena. Permanezcan en la gracia de Dios. Estamos en problemas, Cristo y solo Cristo es suficiente. No entendemos todas las cosas, pero Cristo y solo Cristo es suficiente. Estamos siendo perseguidos por el Evangelio, Cristo y solo Cristo es suficiente. Este mundo se opone a nuestra fe, Cristo, solo Cristo. ¿Estamos enfermos? Cristo, solo Cristo es suficiente. ¿Me siento solo? ¿Me siento sola? Cristo, solo Cristo es suficiente. Fuimos salvos por medio de Cristo y solo Cristo. Nosotros fuimos renovados y regenerados por Cristo y solamente Cristo.
Y nuestra esperanza en gloria está en Cristo y solo Cristo. Y la vida eterna que hemos recibido como regalo de Dios, la hemos recibido por Cristo y solo Cristo. Vamos a orar.